de la canción criolla. En la vida nos enseñaron a valorar nuestra cultura. Aún así hay personas que celebran Halloween siendo más peruanos que nuestras llamas. Por eso te mostraré por qué debes dejar de actuar como un ridículo y comportarte como un verdadero peruano. Alguien tiene que hacerlo. El origen de la canción criolla. Sus orígenes se remontan al siglo XX con la fusión de elementos musicales como el vals, la jota española, las melodías prehispánicas peruanas y los ritmos africanos, convirtiéndose en un solo género limeño. Al principio era necesario formar dúos para componerlo, formando así el grupo más famoso de la música criolla, el cantante Eduardo Montes y el guitarrista César Augusto Manrique, también conocidos como Montes y Manrique, llegando a grabar 182 canciones en 1911 en New York. Aunque lastimosamente solo se conservan 30 grabaciones. La nueva generación de la música criolla fue encabezada por Felipe Pingló Alba, que falleció en 1936 a los 36 años, dejándonos temas como El Plebeyo, El Huerto de mi Amada, El Espejo de mi Vida, Hermelinda, etc. Trascendiendo por el barrio del Rímac y Barrios Altos, dando paso a nuevos cantantes criollos. Aunque el 31 de octubre de 1944 sea el día oficial celebrado en la plazuela Buenos Aires en Barrios Altos, su apogeo se centró en los 50s con los embajadores criollos, con la primera voz del músico criollo Rómulo Varillas alcanzando una difusión masiva en la radio entre los años 1940 hasta 1956, también conocido como la época de oro de la radio. Nuestro amor por la cultura hizo que grandes cantantes como Jesús Vázquez fuesen cantantes de lujo y contratados por empresas como Coca-Cola. Las diferentes clases sociales de la época aportaron significativamente como Chabuca Granda y Alicia Manguiña. El origen de Halloween. Hace 2000 años, en las zonas de Irlanda, Reino Unido y en el norte de Francia se celebraba el Samhain. Los días de invierno se asociaban a la muerte. Los celtas, que era un grupo que creía que esas noches los mundos de los vivos y los muertos se conectaban. Por eso el 31 de octubre celebraban el Samhain creyendo que los fantasmas volvían a la vida. En esas largas noches de invierno, las fantasías con los fantasmas como que ellos destruían las cosechas no eran suficientes, llegando a pensar que los sacerdotes celtas podrían predecir el futuro mediante los espíritus, la cual se entiende porque estar encerrado sin wifi te hace volar la mente. La conmemoración a sus dioses era quemando cosechas y animales como sacrificio. Además se disfrazaban con piel y cabeza de animal. Todo iba bien hasta que en el 43 después de Cristo el Imperio Romano conquistó gran parte del territorio de los celtas. Transcurriendo 400 años de conquista, los romanos combinaron sus costumbres con el Samhain. Una de esas celebraciones ocurría a finales de octubre conmemorando el fallecimiento de los muertos. Y la otra tradición era adorar a la diosa Pomona, que era la diosa de las frutas, en especial de las manzanas, incorporándola en el Samhain. Y si hablamos de Roma, nos tenemos que referir a la Iglesia Católica, y si nos referimos a ellos, también debemos hablar de cómo realizaban fiestas paganas diciéndonos que eran cristianas, así como la Navidad. En el año 1000, el 2 de noviembre era el Día de los Difuntos, que se celebró por la iglesia de manera muy similar a la fiesta de los celtas, con hogueras, desfiles y disfraces, no de animales sino de ángeles y demonios. Pero para diferenciarlo de las fiestas paganas se le llamó All Hallows o All Hallows Mass. Pero la religión celta, que era cristiana, por la tiranía del catolicismo se pasó a llamar All Hallows
Hallows Eve. Eventualmente pasó a llamarse Halloween, que significa Día de Todos los Santos. Cuando llegó a América, Halloween, que en ese tiempo era la Nueva Inglaterra colonial, no se expandió debido a sus creencias. Pero eso llegó a su fin con la mezcla de diferentes grupos étnicos europeos e indios americanos, resultando en la primera celebración que incluyó juegos, historias de terror, eventos públicos, bailar y cantar. Aún así no se llegó a festejar en toda América hasta que en el siglo XIX millones de irlandeses desembarcaron por la hambruna, haciendo que llegara más personas. Así como los europeos se disfrazaban, también llegó a América impactando a los jóvenes yendo a pedir dulces o dinero. Aunque el juego era adivinar el nombre o la apariencia de su futuro esposo con hilos, recortes de manzana o espejo. Por eso la expresión truco o trato. Todo marchaba al Halloween que conocemos actualmente, pero sin crisis no hay esfuerzo. A finales de 1800 hubo movimiento para eliminar las cosas terroríficas de Halloween y convertirlo en una fiesta entre vecinos. Casi lo logran a principios del siglo XX, pero ya sabemos que eso nunca ocurrió. Ambas tradiciones representan distintas realidades y como peruanos debemos identificarnos por lo que nuestros antepasados lucharon. Así que sabes, chico, ¿prefieres formar parte del paganismo y los rituales fantasiosos o deslumbrarte con la realidad de la música criolla mientras comes la comida más rica del mundo? O sea, peruana.